Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Al cuarto domingo de Pascua se le llama Domingo del Buen Pastor. Hoy veremos imágenes hermosas de Jesucristo en medio de las ovejas, delante de las ovejas o cargando sobre sus hombros una oveja. Para comprender la importancia del tema del pastor que existe en la Biblia, es necesario que nos remontemos al pasado para poder entender esa figura tan importante. Los beduinos de hoy, en cierta forma, nos dan una idea de lo que pudo haber sido en la antigüedad la vida de las tribus de Israel. Los pastores salían días y días con sus ovejas en medio de ese desierto, proveyéndoles un lugar donde ellas pudieran alimentarse. Pero además de eso, los pastores estaban muy pendientes del tiempo. Cuando hubiese alguna tormenta, alguna tempestad, buscaban de inmediato un lugar donde acobijar a las ovejas. También estaban pendientes de los animales del campo, de las fieras que pudiesen devorar, especialmente del lobo que pudiese devorar a estos animalitos. El pastor pasaba en solitario mucho tiempo, lo que le permitía conocer a las ovejas, estar muy pendiente de cada una de ellas. El pastor no tenía con quién hablar, por lo tanto conversaba con las ovejas. De allí que las ovejas conozcan la voz del pastor. Esta figura del pastor fue tan educativa, estimulante, fue una figura tan hermosa que los mismos profetas vieron en esa labor del pastor tan dedicado, tan entregado a las ovejas, que era como la relación de Dios con su pueblo. Hasta el punto que tenemos un salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Luego esa figura del pastor se le aplicó a los reyes, se le aplicó a los sacerdotes, se aplicó a los jefes en general. Pero con el transcurrir del tiempo, esa figura tan hermosa, esa figura tan bella del pastor se fue deteriorando. Se fue deteriorando por la mala función que aquellos reyes, que aquellos líderes religiosos comenzaron a tener. Tanto es así que el profeta Ezequiel, en el capítulo 34 de su libro, hace una llamada fuerte de atención a estos líderes que realmente han desviado, han tergiversado, han echado a perder esa figura tan hermosa que tenía de la labor, de la misión del pastor. Viene Jesucristo y entonces se identifica como un buen pastor. Cristo en su evangelio nos da tres novedades. En primer lugar, se identifica como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. En segundo lugar, Cristo introduce una imagen nueva que no existía. Existía la imagen de buenos pastores y de malos pastores, pero no existía la imagen del asalariado. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Eso es una imagen nueva que introduce Jesús. Y luego, por último, Cristo habla de otras ovejas que no están en su redil, pero Él tiene la obligación, tiene el deber de rescatar esas ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Veamos la primera novedad que Cristo introduce. Yo soy el buen pastor. Cuando Cristo dice
que Él es el buen pastor, usa la expresión yo soy. Esta expresión la entendían muy bien los judíos, porque resulta que es la misma expresión que usó Dios cuando se le revela a Moisés en el monte Sinaí. Yo soy el que soy. De tal forma que cuando Cristo dice yo soy, nos está diciendo estoy dándoles a conocer el rostro de Dios a través de mi persona. Pero cuando agrega yo soy el buen pastor, realmente está identificándose con ese pastor bueno del cual antiguamente la gente tenía como modelo, un pastor extraordinario. La segunda novedad que Jesús introduce en el Evangelio es la novedad del asalariado. El asalariado no es ni pastor bueno ni pastor malo, simplemente no es pastor. Es una persona que contrataron en un momento determinado para que atienda las ovejas. Naturalmente no tiene ningún interés por las ovejas, ni se preocupa por conocerlas, y cuando ve el peligro lo primero que hace es huir. ¿Qué nos da a entender esta imagen? Nos da a entender que hay muchas personas que están ocupando un cargo que no deben ocupar. No tienen la vocación, no tienen la cualidad para ese cargo. Los que están allí simplemente percibiendo un beneficio personal. Y estas personas hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque ve venir el lobo y huyen. ¿Qué sucede cuando estas personas huyen? El lobo llega y hace estragos. El problema más grave no dice que el lobo mata a las ovejas, dice que las dispersa. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Y lo más lamentable es cuando se dispersa una comunidad. Volverlos a reunir es muy difícil. Generalmente algunos animales tienen sentido de orientación. Por ejemplo, el perro. Tú vas y dejas el perro a miles de kilómetros de tu casa y el perro te llega a tu casa. En cambio, las ovejas no. Las ovejas no tienen sentido de orientación. Por eso el pastor siempre tiene que ir delante, como guiando a las ovejas. No puede el pastor colocarse atrás, no. Y si vienen estos mercenarios, estos asalariados, y huyen, las ovejas quedan sin rumbo, no saben a dónde ir. Y es por eso que muchas veces hoy nos lamentamos de la juventud descarriada, nos lamentamos de que las cosas no son como antes, lamentémonos de los líderes asalariados que esos jóvenes tuvieron. Por lo tanto, el interés de Cristo hoy es invitarnos a que hagamos las cosas por amor y no por interés. La tercera novedad que Cristo introduce es la que existen unas ovejas en otro redil, las cuales Él tiene que rescatar. Les están presentando una imagen equivocada de Dios. ¿Cuánta gente no hay que por su condición de enferma, no falta un familiar que le diga, es que eso es castigo de Dios, es que estás pagando la que hiciste? Porque tenemos esa concepción de que Dios nos castiga. Nos olvidamos de esa imagen que Cristo vino a darnos, de esa imagen de buen pastor, esa imagen que está cerca de ti, en tu problema, en tu angustia, en tu enfermedad. Tu situación, tu enfermedad no es jamás castigo de Dios, no es jamás que estás pagando algún mal que tú hiciste. Olvídate de eso, quítate eso en la cabeza, piense más bien que Dios camina contigo, que Dios está a tu lado. Bueno, Cristo quiere sacar de ese redil donde la gente está recibiendo mala información de un Dios que no existe, quiere liberarlas y presentarles un Dios de amor, un Dios misericordioso. Por ejemplo, lo vimos cuando expulsó a la gente del templo. ¿Por qué? Porque allí la gente iba a ofrecer sacrificios a Dios, un Dios que pide. El Dios que nos presenta a Cristo no pide, sino da. El Dios que nos presenta a Cristo no exige, sino se entrega totalmente por amor. Otra cosa importante en este evangelio sería que dice, conozco a mis ovejas. Es decir, sintámonos satisfechos, sintámonos orgullosos de que Dios nos conoce. Conoce tu vida, conoce tu historia. Por eso cuando vayamos a la oración, antes de contarle cosas a Dios, ponte en los brazos de Dios. Él mejor que nadie sabe tu historia, sabe tu problema, sabe tu angustia, sabe tus triunfos y también sabe tus fracasos. Pero además de conocernos, lo más importante es que está dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros. El Papa Francisco nos invitó a que tuviésemos olor de ovejas. Ojalá y cada uno de nosotros podamos tener ese cariño por las personas que de una u otra forma se nos han encomendado a nosotros. En esta fiesta del Buen Pastor, la Iglesia nos invita a que recemos por las vocaciones sacerdotales, para que el Señor siga suscitando buenos pastores, buenos líderes que sepan guiar el rebaño. Les deseo a todos una feliz semana.